Bienvenida a todos ustedes que se unen con nosotros en este culto, pero también a los hermanos que están en otras partes, que siempre están pendientes de este momento especial de la vida de la iglesia para escuchar la palabra del Señor. Así que damos a todos una palabra de bienvenida. Y hermanos, hace unos domingos atrás yo comencé una serie de sermones que voy a continuar, lo voy a continuar hoy. Y precisamente tiene que ver con esos personajes de la Biblia que son creyentes, son tremendos hombres de Dios, pero que sus vidas pues dejaron mucho que hablar en el sentido de su testimonio, su dedicación. Creo que si ustedes se acuerdan, el último mensaje que prediqué de esta nueva serie fue acerca de Lot. Hablamos de Lot. Hablamos cuando un creyente, un hijo de Dios, es un mundano, creo que es el tema que estamos trayendo. Y hoy vamos a hablar de otro personaje que es, por supuesto, un personaje muy extraordinario en la Biblia, que es el personaje conocido como Sansón. Así que vayan abriendo sus Biblias en Jueces, porque allí vamos a estar trabajando esta tarde, Jueces capítulo 16. Yo voy a leer más adelante algunos textos de este capítulo 16, varios, de manera que podamos irnos como que dice identificando de esa forma, ¿no? Entonces estamos en Jueces capítulo 16 y los versículos que vamos a leer están en el versículo 6 al 9, luego 16 al 17, 25, 28, 31. Esos son los textos que vamos a estar leyendo. Entonces vamos a estar ahí ubicados en la palabra del Señor. Jueces capítulo 16, 6 al 9, 16 al 17, 25, 28 al 31. Bueno, vamos a leerlo entonces. Ustedes están de pie y vamos a aprovechar de una vez de tener esta lectura. Dice el versículo 6 al 9 del capítulo 16 de Jueces. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Luego vamos a leer hasta el versículo 9. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Versículos 16 al 17, dice allí el texto: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su secreto y le dijo: nunca a mi cabeza ha llegado navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Los versículos el versículo 25 dice: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Luego los versículos finales, 28 a 31. 28 a 31, vamos a leer todos al unísono esos versículos. 28 a 31, todos al unísono. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaban la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos.
Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba allá. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y entonces descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir que nos ayuden esta tarde para entender, para comprender este texto y el tema que estamos desarrollando hoy, cuando la fuerza es una debilidad. ¿Sí? Parece un contraste, pero de eso vamos a hablar. Cuando la fuerza es una debilidad. Oremos. Padre amado, muchas gracias porque tú nos das fuerza para estar aquí. Gracias porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios compasivo, un Dios misericordioso. Qué bueno es que podamos estar esta tarde aquí juntos, dándote la gloria debida a tu nombre como lo hemos hecho en este tiempo previo. Qué lindo tiempo de alabanza hemos tenido. Gracias porque tú le das a los hermanos el talento para eso, poder traer estas alabanzas, estas melodías, preciosos cantos para el Señor. Y ahora, Señor, una vez más oramos para que esta palabra que vamos a traer hoy sea una palabra que la podamos atesorar en nuestro corazón, una palabra que la necesitamos. Señor, vamos a hablar de este personaje pero tan nombrado en la Biblia. Sin embargo, Señor, sigue teniendo para nosotros un mensaje que nos ayuda a entender, que nos ayuda a ver, Señor, la necesidad que tenemos de estar pero muy pendientes de nuestras vidas acerca de lo que hacemos con ellas, porque somos responsables, Señor, delante de ti, de lo que hacemos con esa vida que nos has dado. En el caso de Sansón, Señor, él fue un hijo tuyo, fue un hombre tuyo. Es más, la Biblia dice que fue un hombre de fe, pero Padre, él jugó con la tentación y el resultado ya lo sabemos. Padre, gracias te damos por esta tarde, por este tiempo que vamos a pasar aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano, muchas gracias. Se dice que Sansón es uno de esos personajes de la Biblia que ha dado mucho, pero mucho material no solamente para escribir, pero también y para predicar. E incluso algunos hablan de material para producir las mejores películas que pudieran conocerse, precisamente por lo que fue. Hay varias cosas que son, por ejemplo, interesantes acerca de Sansón, su nacimiento. Dice que fue anunciado por el ángel del Señor. Esta semana, cuando estaba estudiando este tema, me di cuenta de algo que uno lo sabe, pero quiero mencionarlo, y es que Sansón, el nacimiento de Sansón, fue anunciado por el ángel de Jehová. Ahora, cuando usted estudia el ángel de Jehová, se da cuenta de algo que es sorprendente. ¿Qué es lo que es sorprendente? El ángel de Jehová es el Cristo preencarnado. Cuando le dice, ellos le preguntan, dinos tu nombre. Y él dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Estábamos hablando de Manoah y su esposa, quienes van a tener a este niño. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Cuando uno lee por allá en Isaías capítulo 9, uno se encuentra que las características del Mesías era que iba a ser admirable, Dios consejero. Entonces son cosas interesantes que nos llaman la atención acerca de este personaje y su nacimiento. Pero no solamente allí. Su fuerza fue la más grande amenaza para los filisteos de su tiempo. ¿Quién no le temía, en este caso, quién no le temía a un hombre como Sansón? Interesante que todos los pasajes de la Biblia que nos muestran su fuerza, nunca se le ve usando un ejército. Este es el único caso en la Biblia donde un hombre de su talla, de su tamaño y de su fuerza, la utiliza, por supuesto, para vencer a sus enemigos, pero nunca se ve usando a un ejército. Todo eso nos da una idea de quién se trata. En una ocasión, por ejemplo, mató a un león y lo despedazó como un cabrito. Así dice la Biblia. Después, cuando se le reveló a una de las mujeres que él tuvo, por supuesto, el enigma acerca del devorador salió comida y el fuerte salió dulzura.
es porque él entonces, después de haber matado a ese león, interesante todos estos detalles porque nos van a ayudar a entender la personalidad de este hombre. Él, el siguiente día dice que pasó y vio el cadáver allí de león muerto, pero sobre el cadáver había un panal de miel. Y entonces él agarra ese panal y establece un enigma. Y el enigma era precisamente este, diciendo: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Nadie pudo adivinar eso. Y entonces hubo una apuesta, él hizo una apuesta. Si alguien entonces lo adivinaba, la persona que lo adivinaba entonces iba a tener, o sea, él se comprometía, quiero decir, a darles una muda de ropa. Pero si no, entonces las personas que en este caso tuvieran que adivinarlo, o no adivinarlo, quiero decir, entonces tenían que hacer lo mismo. El asunto es este. Lo interesante de todo esto es que una mujer dice que fastidiándolo constantemente, lo puso a prueba hasta que él finalmente le dijo en qué consistía pues esta adivinanza. Y entonces, ¿qué hizo Sansón? Pues como no tenía con qué pagar eso, escuche, mató a 30 hombres, les quitó la ropa y entonces pagó lo que debía. Cosas insólitas. En otra ocasión, cuando fue rodeado por los enemigos, porque iban para entregarlo, quiero decir, a sus enemigos, algunos israelitas, dice que él lo ataron, pero inmediatamente, pues como tiene tanta fuerza, simplemente rompió aquellas ataduras y acto seguido dice que hirió cadera y muslo con una gran mortandad. Después dice la historia que agarró la quijada de un burro y mató a 1000 personas. Interesante que si eso lo hizo con una quijada, imagínense si hubiese tenido el burro completo, cuántas personas más hubiese muerto. Todo esto nos muestra, hermanos, que este hombre utilizó sus fuerzas de tal manera que vamos a verlo en esta historia, cómo entonces él se dejó llevar por sus propias condiciones. Y por supuesto el resultado fue que este hombre terminó siendo débil. De allí el título, cuando la fuerza es una debilidad. En el caso de él, su fuerza llegó a ser su debilidad. Este hombre usó su fuerza para dominar a otros, pero no se pudo dominar a sí mismo. Sansón es una auténtica demostración del descenso espiritual cuando nos apoyamos más en nuestras propias fuerzas y no en el poder de Dios. Ese es el énfasis de mi mensaje hoy. Cuando se utilizan las fuerzas, quizás pensando por ejemplo mi propia prudencia, hablando en estos términos, como dice Pablo más adelante, y no se toma en cuenta entonces lo que significa depender exclusivamente del poder de Dios. Esto es lo que tenemos aquí presente. Entonces vamos a ver cuáles son los resultados de nuestra confianza en la carne y no en la dependencia de Dios. Ese es mi propósito esta tarde. Los resultados de confiar más en nuestras fuerzas, en lo que nosotros creemos y no en la dependencia del Señor. Ahora quiero que te tomes en cuenta de lo siguiente en el análisis que vamos a hacer de todo este personaje. Y es esto. Sansón fue llamado por Dios para hacer cosas muy grandes en Israel. Tanto así dice la Biblia que llegó a ser el último juez de Israel. Algunos van a considerar que Sansón pudo llegar a ser el hombre más grande de todos los tiempos, porque incluso pudo llegar a ser hasta el primer rey de Israel en esa situación que él pudo vivir en ese tiempo. ¿Por qué razón? Porque tenía todas las cualidades, fue rodeado de todas las bendiciones de Dios. Sin embargo, por su propia, diríamos, inclinación, por su propia condición, este hombre perdió todos los privilegios. Y el resultado es lo que ya estamos conociendo. Entonces vamos a ver que el primer resultado, en efecto, es que confiar en nuestra fuerza es exponerse a la derrota. Confiar en nuestra fuerza, en nuestras propias fuerzas, es exponernos a una segura derrota. ¿Dónde está eso? Vaya en el versículo 6. Miren lo que dice el versículo 6. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza
¿Y cómo podrás ser atado para ser dominado? Ahora, hermanos, cuando usted lee hacia atrás, desde el capítulo 13, se va a encontrar con cosas sorprendentes. Vamos a dar un poco de historia para que recordemos todo esto y nos ubiquemos. Sansón fue dedicado como nazareo. El oficio de nazareo consistía en que la persona era consagrado a Dios. Se dejaba crecer el cabello, entre otras cosas, por eso su cabello era cabello largo. Pero además tenía que abstenerse de muchas cosas. Por ejemplo, él no podía acercarse a un cadáver. Esa era parte de la cosa que le estaba prohibida. Pero además de eso, tenía que, como era consagrado a Dios, su definición acerca de esto era que él debía tener una sola mujer. Pues Sansón rompió con todas esas cosas. Sansón simplemente pasó por alto todo esto. Y en este pasaje tenemos a esta mujer llamada Dalila, pero anteriormente ya había tenido como 2 o 3 mujeres más. Cuando uno lee toda esta historia de Sansón, uno dice, pero ¿hasta dónde puede una persona, como en el caso de él, consagrada a Dios, llegar a semejante situación? Entonces, con esto decimos que el carácter de Sansón es un reflejo de este estilo de vida que juega exponiéndose a la tentación, pensando que nada le va a pasar, que nada va a suceder. Sansón es ese caso. Sansón es ese tipo de creyente que, repito, hace y hace las cosas pensando que nunca le va a pasar nada. Ya Sansón había experimentado todo esto con las tentaciones previas. Sansón comenzó a exhibir sus fuerzas sin ningún control ante las mujeres como un juego muy, pero muy peligroso. Él comenzó a jugar, a coquetear con la tentación, sin darse cuenta cómo esto lo estaba llevando a una situación que lo iba a derrotar. Aun cuando tenía muchas fuerzas, y de hecho pues estamos mencionando eso, él llegó a ser uno de los hombres más débiles que nos muestra la Biblia. ¿Qué contraste? No ha habido en la Biblia un hombre con tanta fuerza como Sansón. Olvídese de un Superman, de los hombres modernos que tienen demasiada fuerza. Olvídese de cualquier tipo de fuerza que los hombres en este tiempo desarrollan. Este hombre tenía una fuerza sin igual, única. ¿Qué pasó con él? Cuando se dio por primera vez a su deseo, se descubrió el mundo de su lujuria. Experimentó el poder de la concupiscencia y las consecuencias para un alma que le pertenece al Señor. Lo triste de Sansón va a ser revelarnos que un hombre que es consagrado a Dios comienza a manifestar esa parte de su vida que por supuesto va a tener como resultado lo que estamos viendo acá. No sabemos si Sansón iba a algún gimnasio, por ejemplo, pero lo que sí sabemos es que era un hombre demasiado corpulento, un hombre extremadamente con una gran fuerza. Y esto nos habla mucho de que este hombre utilizó su fuerza precisamente, incluso pudiéramos decir, hasta su belleza física, porque aparentemente la atracción que él tenía con las mujeres tenía que ver con eso. Pudiéramos entonces verlo en ese contexto, que él, en lugar de utilizar su fuerza para los planes de Dios, para lo que le había sido llamado, simplemente sus fuerzas estaban inclinadas en otra dirección, para satisfacción de sus propios deseos. Sansón era como un Don Juan para su tiempo, si me permiten esa expresión. Simplemente tenía a sus pies las mujeres, porque él tenía un tremendo cuerpo, él se jactaba de eso, y porque como quiera que sea, pues así por supuesto actuaba y vivía. Así era su vida. Pero el versículo 7 nos habla de un hombre que está espiritualmente ciego, que aun cuando tenía tanta fuerza está espiritualmente ciego. Mira lo que dice el versículo. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. ¿Cuál es el contexto? Pues que Dalila está tratando, esta es la otra mujer que él tiene, la última que va a tener, está buscando la manera como él le revela su secreto. ¿Dónde está su fuerza? ¿Por qué tiene semejante fuerza? Y entonces allí él comienza a coquetear, él comienza a jugar, o sigue jugando, mejor dicho, con la tentación. Vea cómo ahora Sansón le va a revelar a sus enemigos dónde estaba su secreto. Ahora, esto es sumamente triste porque es cuando Sansón le revela a sus enemigos su secreto. Hermano, una cosa es que yo le revele a mi amigo el secreto de algo,
pero otra muy triste, que yo le revele a mis enemigos el secreto. Y esto es lo que vemos aquí. ¿Cómo puede funcionar una relación donde el hombre engaña a la mujer y la mujer engaña al hombre? Eso es lo que se ve aquí. Dalila dice, ¿cómo dices tú que me amas y que me amas y que me amas, pero no me revelas el secreto? Bueno, lo que va a pasar en esta historia, precisamente. No hay ninguna buena intención en algo donde esté presente la oferta del pecado. Sansón no rechazó al comienzo de su vida aquello que tenía la intención de corromper su alma. Y es aquí, hermano, donde comienza precisamente el desastre de una vida espiritual. Si yo no anticipo que hay una situación que viene en camino y que tiene el potencial de llevarme en otra dirección, de fallarle a mi Dios, como el caso de Sansón, entonces no estoy persuadido de las consecuencias que eso puede tener en mi vida. Hizo todo lo contrario a la advertencia bíblica, pues consintió en las propuestas sensuales del pecado hasta el punto de ser seducido y quedar cautivo en los brazos del pecado. Fue Pablo el que dijo posteriormente, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Es interesante que este texto nos revela precisamente la actuación de un hombre de Dios, porque estamos hablando de un hombre de Dios, que no se percató de que al actuar de esa manera, al obrar de esa manera, las consecuencias precisamente lo estaban llevando a una gran derrota. Estaba expuesto a lo que iba a venir posteriormente y fue derrotado. Miren lo que dice ahora los versículos 8 al 9. Porque el pecado entonces progresa, el pecado va progresando si nosotros no huimos de él. Si nos damos cuenta de algo que está allí presente, que me va a afectar y que yo no huyo de él, las consecuencias precisamente son estas. Miren lo que dice el versículo. Los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Pero hermanos, aquí Sansón sigue jugando con eso. Él simplemente se ha expuesto. Se ha expuesto a una derrota segura que viene más adelante. Y en este pasaje nos encontramos con una verdad tremenda. Una vez que le hayamos dado la oportunidad al pecado, entonces no será fácil detenerlo. Simplemente el pecado va a seguir trabajando. Es parecido al cáncer que no se detiene o que no se detecta a tiempo, quiero decir. Literalmente el pecado invade todo el ser. Del pecado de la fornicación se dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Bien pudiera entonces la persona decir, no me va a pasar esto, no haré esto. Pero lo ha venido haciendo. En el caso de Sansón, él creyó que simplemente el juego que tenía con la tentación se iba a salir de él. Y simplemente iba a quedar libre de él. Y hermano, la verdad es otra. Tenemos que reconocer que el pecado no produce nada bueno en nosotros. Cuando no somos capaces de identificar una situación que nos está afectando, entonces tenemos que prepararnos para una segura derrota. Al contrario, el pecado llega a nuestras vidas con dulzura, una fragancia de placer, y al final entonces doloroso, una ruina total. Pablo sabía del engaño del pecado y hasta dónde puede llevar al individuo. De allí que recomendó entonces que no reine, dijo él, que no reine más en vosotros, que no reine el pecado en vuestros corazones, para que le obedezcamos. ¿Qué pasó con Sansón? Siguió jugando con la unción. A mí me llama la atención este pasaje que dice la Biblia que él fue ungido. Desde el principio fue ungido. Era el ungido de Dios. Pero él está jugando con la unción. Jugando con eso que se le dio. Y aquí lo vemos entonces en un deterioro constante, total, en su vida. Al estar en los brazos de Dalila,
no calculó hasta dónde podía llevar el juego amoroso. Es un hecho que si no huimos de la tentación, el acecho va a ser constante, continuo. Es lo que nos revela precisamente la actuación de Sansón. El acecho era permanente. Dalila quería que él le revelara el secreto de su fuerza. Hay varias cosas que nos llaman la atención aquí. Es el hecho de que habían unos príncipes que le estaban pagando a Dalila precisamente para que ella buscara la forma de que este hombre le revelara el secreto de su fuerza. Y en efecto, ella, por supuesto, estaba más interesada no en el amor de Sansón, pero sí en el dinero que iba a tener precisamente como resultado de aquella entrega. Hermanos, es un hecho que si no huimos de la tentación otra vez, la tentación entonces estará al acecho. Otro aspecto de este tema, cuando la fuerza es una debilidad, es confiar en nuestras fuerzas, es quedar esclavizado entonces. Si yo confío más en mis propias fuerzas, ¿cuál va a ser el resultado? Pues el resultado lo aparece aquí en el versículo 10, es quedar precisamente esclavizado ante esa situación. Mire lo que dice el versículo 10. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Hermano, yo no sé cómo usted analiza este pasaje, pero una situación como la que tenía Sansón, en no haber huido de eso, sino haber estado allí, era obvio que esa tentación le iba a seguir, iba a estar constante. Estaba al acecho. El juego de Sansón con Dalila era altamente peligroso. Tratar de engañar al engañador de sus propias fuerzas era exponerse a una esclavitud anticipada. Y eso es lo que tenemos acá. Una consecuencia inmediata de confiar en la fuerza, en mis propias fuerzas, es saber que voy a quedar esclavizado precisamente de eso. Si no salgo de esa situación, voy a quedar allí. El asunto es que cuando dejamos que el pecado se enseñoree de nosotros, se convierte en un dueño cruel, único, precisamente, que nos va a llevar a esa condición. Miren lo que dice Proverbios, por ejemplo, Proverbios 6, los versículos 26 al 28. Dice: porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Hay dos preguntas que son interesantes en este pasaje y que nos revelan precisamente esta situación. ¿Cuáles son? Dice así: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? La otra pregunta es: ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? La respuesta a estas dos preguntas es, por supuesto, el hombre va a caer. Sansón pretendió andar sobre las brasas del pecado sin quemarse. En varias oportunidades va a decir: me voy a salir otra vez con la suya en este caso. Voy a salirme con la suya. ¿Cuál fue el resultado final? El resultado es lo que estamos viendo en este pasaje. Dalila descubrió su secreto, siendo alcanzado por sus enemigos. Al final el pecado logró su propósito. ¿Cuál fue el propósito? No solamente que él descubrió su secreto, pero sobre todas las cosas, hermano, Sansón se expuso a una situación donde finalmente él quedó fuera de los propósitos para el cual Dios le había llamado. Vamos a pensar un poco en esto. Cuando él fue llamado para este trabajo, para ser el juez de Israel, Dios lo comisionó, Dios lo preparó, Dios le dio todos los recursos. Su fuerza era su recurso en este caso. Sin embargo, el coqueteo constante con la tentación lo fue llevando y lo fue alejando constantemente del Señor, hasta convertirse en un esclavo, como lo vamos a ver ahora en este pasaje. Alguien ha dicho que al final el pecado, hablando del pecado del creyente, si el creyente no se aleja del pecado, el pecado le alejará de Dios. Cuando yo estoy consciente de lo que está pasando en mi vida, en una situación como esta, volviendo al caso de Sansón, y no me alejo, entonces debo prepararme para una gran derrota. El pecado es un huésped traicionero y un asesino silencioso. Por lo tanto,
la palabra de Dios nos exhorta acerca de la necesidad de poder huir precisamente de esto. Ahora, hablando de esa esclavitud, mira lo que dice el versículo 21. Porque el pecado entonces tiene la misión de esclavizarnos emocionalmente. Mira lo que dice el versículo. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Ahora vean, tenemos a un hombre que fue llamado por Dios para ser el juez, para ser el libertador, para ser el salvador de Israel. ¿Qué sucedió entonces? Ahora este hombre no ve porque le sacaron los ojos. Esto fue el resultado. Él cayó simplemente en la tentación porque no huyó de ella. Hay una cierta fascinación por el pecado, mis amados hermanos. En cada tentación siempre habrá una fuerza seductora que es irresistible precisamente ante las consecuencias que se avisoran más adelante. Así el pecado se mostrará con todos los atractivos posibles para que el alma incauta caiga en sus redes. El engaño del pecado consiste en un ofrecimiento que supera cualquier otra felicidad, cualquier otra oferta. Y es que eso es lo que hace. Cuando uno lee, por ejemplo, cuando nuestros padres cayeron, Adán y Eva cayeron, ¿qué nos dice el texto bíblico? Allá en Génesis capítulo 3. Que Eva vio que el árbol era agradable a la vista, codiciable para obtener sabiduría. El próximo paso fue tomar, y tomó, dice, comió y se lo dio también a su marido. La tentación sigue este proceso. Todo se presenta como agradable, como algo que puede satisfacer nuestra búsqueda. En este caso una búsqueda, por supuesto, de la carne, porque no hay otra cosa allí. Al final, entonces, esta es la consecuencia. Esto es lo que sucede. En el caso de Sansón, el pecado despertó su lujuria, pues ya había caído evidentemente en esto en anteriores ocasiones. La fuerza de Sansón se convirtió en su debilidad. Note la facilidad con la que él estuvo en los brazos de 3 mujeres. No solamente una, de 3 mujeres. Algunos dicen que 4, pero por lo menos se está hablando de estas. 3 mujeres. El caso de Sansón fue todo lo contrario a José, al José de la Biblia. ¿Qué nos dice acerca de José? Que en lugar de caer en los brazos seductores de la mujer de Potifar, prefirió dejar en sus manos la ropa y salir corriendo. Apreciados hermanos, apreciados jóvenes, este texto nos muestra la importancia para la vida de salir de aquello que en efecto me está conduciendo o me va a conducir a fallarle a mi Señor. Salir de allí, precisamente. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué pasó al final con Sansón? Este texto es elocuente. Miren lo que dice más. Los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Previo a esto, nos encontramos con un texto donde dice que Sansón dijo, esta vez me salté otra vez con las mías. ¿Qué sucedió entonces? Dice el texto que él no sabía que ya su Dios le había abandonado. Hermanos, cuando nosotros no nos percatamos del poder de la tentación, de esa atracción hacia aquello que está prohibido, y en lugar de salir, en lugar de huir de allí, cedemos, estos son los resultados. Es el resultado de quedar esclavizado, porque eso fue lo que sucedió finalmente. ¿Qué pasó con Sansón? Quedó como un esclavo, porque ahora dice que quedó ciego y está moliendo. Y está no solamente eso, sino que está siendo ahora objeto de burlas, está siendo el juguete de los filisteos. Ahora, por un momento imagínense esta situación, hermano. El hombre llamado por Dios para matar a los filisteos, ahora es el hombre que se convierte en el juguete de los filisteos. ¿Por qué razón? Por lo que estamos aquí mencionando. Aún los hombres más fuertes pueden ser vencidos. Escuche. Aún los hombres más fuertes pueden ser vencidos con las tentaciones más sutiles. El pecado trabajará hasta hacerte un esclavo si no huyes de la tentación. Eso es lo que sucedió hoy. El versículo 16, regresando ahora al pasaje. El pecado convierte débil a un hombre fuerte.
Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a gran angustia. Uno puede imaginarse toda esta escena, todo este cuadro de este hombre, la presión que él tuvo constantemente. ¿Pero por qué tuvo esa presión? ¿Por qué fue sometido a eso? Porque él estaba en el lugar que no tenía que estar. Él no tenía que estar allí. Pero otra vez, la vida de este hombre nos muestra precisamente lo que no debe hacer una persona, un hijo de Dios, un creyente. Las fuerzas de aquel hombre ahora se van debilitando completamente. Después de tanta insistencia, porque así es como obra el pecado, aquel hombre proveniente de Sora y de la tribu de Dan ahora va a perder su fuerza, su poder, su honra y esperanza. Y la esperanza para el pueblo, porque él había sido llamado para ser libertador de Israel. Es el asunto que se tiene que ver cuando nuestra confianza la ponemos más en nosotros mismos. Y decimos, no, yo no voy a caer en eso. Yo no creo que voy a caer en eso. Yo no creo que voy a ceder en eso. Hermanos, la Biblia dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. La verdad del pecado es que nos llevará a tener más tiempo de lo que originalmente pensamos. A mí me ha llamado mucho la atención este pensamiento. El pecado nos llevará a tener más tiempo de lo que pensábamos estar. Cuando alguien cree que puede salir de esa situación, cualquiera que sea en su vida, hermano, hay que prepararse porque precisamente eso te va a llevar más tiempo de salir de eso, precisamente porque esa es una de las obras que hace la tentación. Cuando esto sucede, se comienza a hacer cosas totalmente fuera de lugar. El auténtico hombre de Dios desconfía de sus fuerzas. Él sabe que su fuerza está en el Señor. Como dijo Pablo, interesante, Pablo dijo esto: cuando soy débil, soy fuerte. Las fuerzas nuestras no son de la carne, las fuerzas nuestras son del Señor, del Espíritu del Señor, del Espíritu Santo. Nuestras fuerzas no pueden ser las nuestras para combatir la tentación, por lo que estamos viendo en este pasaje. Finalmente, confiar en nuestras fuerzas es pagar un alto precio, altísimo precio. Vayan otra vez al versículo 20. Con esto vamos a decir que el pecado te costará mucho. Te costará el compañerismo con Dios en primer lugar. Dice el pasaje, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de él de su sueño, escuche este pasaje es tremendo. Se dijo, esta vez saldré como las otras y escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. El primer y gran costo del pecado es la pérdida de la comunión con nuestro Señor. Esa es la primera cosa que hace el pecado. Perdemos la comunión con el Señor. El pecado tiene el propósito de separarnos de Dios. No podemos estar en comunión con Dios mientras también tenemos comunión en las tinieblas o con las tinieblas. ¿No dice la Biblia esto? ¿Acaso no podemos? O sea, Dios es un Dios de luz, no de las tinieblas. En Dios no hay tinieblas, Dios es luz. Recordemos esto, recordemos que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. El pecado tiene el propósito de separarnos de Dios. Sansón perdió la comunión con su Señor como resultado de su vida disoluta. Él pensó que la fuerza que Dios le había dado jamás desaparecería mientras estuvo coqueteando con el pecado. Hay una verdad que estremece en este texto. Y es el hecho de pensar que yo todo el tiempo puedo salirme con la mía. En cuanto a salir de una situación donde sé que no debí ir, no debí estar, no debí llegar nunca. Estas palabras son solemnes. Cuando la Biblia dice que él no sabía que las fuerzas se habían ido de él, que el Señor no estaba con él. Él pensó que la fuerza de Dios que Dios le había dado jamás desaparecería de su vida. Una de las cosas que debemos nosotros aprender de esta historia, palabras muy solemnes que nos tocan muy de cerca a nuestro corazón.
y es el hecho de perder mi comunión con el Señor. Por supuesto que Sansón no perdió su salvación. Vamos a hablar en estos términos. No perdió su salvación, porque más adelante en Hebreos capítulo 11, versículo 30 y tanto por ahí, dice que aparece entre los héroes de la fe. Una vez escuché a un predicador decir, yo no entiendo cómo es que Sansón aparece entre los héroes de la fe. Hermano, yo no tengo que discutir eso porque esa es la palabra del Señor. Pero escuche esto. El hecho de que él aparezca como entre los héroes de la fe, porque al fin y al cabo hizo cosas tremendas para Dios. Él pasó a la historia también por ser un hombre que él en el momento más grande de su vida perdió la comunión con Dios. Y este fue el resultado. Y aquí decimos entonces que cuando hay esa conexión con el pecado, en lugar de tener una conexión con nuestro Dios, eso te costará la dignidad y el honor. Miren lo que dice el versículo 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón dijeron, mire esto, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Ahora imagínense por un momento esta escena, ¿no? El hombre de Dios, el hombre que fue llamado para liberar a su pueblo, ahora es un juguete de sus enemigos. Y todos están allí. Imagínense un templo grande, un edificio grande, el templo hecho al Dagón, el dios Dagón. Y allí están todos divirtiéndose con él. Sansón es un espectáculo para ellos ahora. El hombre de Dios, el hombre que fue llamado precisamente para libertarles, ahora está en esa condición. El pecado tiene la misión de ofender a Dios, a nuestro prójimo y a nosotros mismos. En la experiencia de Sansón podemos ver los extremos que lleva la amistad con el mundo. Interesante lo que dice la Biblia sobre la amistad con el mundo. Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden del Padre sino del mundo. Cuando nosotros no nos percatamos que la amistad con el mundo me aleja de Dios, entonces me hace perder mi dignidad y mi honor, porque yo soy un hijo de Dios, yo le pertenezco al Señor. De una forma categórica se nos dice que esta es la fuente de mayores dificultades para un hombre que quiere caminar con el Señor, mi amistad con el mundo. Y aquí uno tiene que preguntarse hasta dónde entonces yo tengo una gran amistad con el mundo, pero no la tengo con mi Señor. Sansón pagó muy caro sus propios desvaríos. El que pudo ser el más grande de todos los jueces. Voy a repetir este concepto. El que pudo ser el más grande de todos los jueces y considerado, algunos pensaron que pudo ser el primer rey de Israel, porque tenía todas las cualidades para hacerlo. Ahora entonces, esta historia termina en esta situación. Ahora, para concluir, el engaño del pecado nos llevará más lejos de lo que nos pensábamos llegar. Nos tendrá más tiempo de lo que nos imaginamos estar. Y sobre todo el pecado nos hará pagar un precio muy alto del que jamás pensábamos pagar. Mira el versículo 31 para que veamos esta historia. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron en Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Ahora, hermanos, aquí tenemos a Sansón muerto. Alguien dijo que él vino para matar a los filisteos, pero ahora en este pasaje vemos que él murió con los filisteos. Y esto no es lo que la Biblia nos quiere para cuando hablamos desde el punto de vista de nosotros, nuestra vida con el Señor. Imagínense ahora y pregúntese cosas como esta. ¿Qué pasaría qué pensarían sus padres? En este caso sería su mamá, porque dice que Manoah ya había muerto. O no sabemos si había muerto sus padres. ¿Qué pensarían sus padres? Enterrando al Hijo de Dios que nació bajo una promesa, que nació milagrosamente porque la esposa de Manoah era estéril. ¿Qué pensarían? ¿Qué pensarían del hijo que quebrantó sus votos como nazareo?
especialmente por haber cedido a la seducción de varias mujeres. Otra pregunta, ¿qué pasaría? ¿Qué pensarían sus hermanos? Sus hermanos cuando lo estaban enterrando. Están enterrando al hombre que Dios escogió para una misión tan grande. A Sansón le faltó lo que le sobró a David. ¿Qué le sobró a David? Arrepentimiento de sus pecados. Le faltó el dominio propio que tuvo José. Le faltó lo que a Pablo le sobró cuando dijo, todo me es lícito, mas no todo conviene. Pero sobre todas las cosas a Sansón le faltó lo que nosotros sí sabemos que tuvo el Señor, que enfrentó la tentación durante 40 días y 40 noches. Y dijo siempre, escrito está, escrito está, escrito está. Y salió victorioso. Amada iglesia, el reto de un santo de Dios, de un hijo de Dios, no es jugar con la unción que una vez recibió. El reto de un hijo de Dios es vivir para su Señor, para aquel que lo llamó, para aquel que lo escogió. Y ese es el reto que tenemos nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que aprendamos de Sansón las cosas que debemos evitar. Sansón fue ungido por Dios, pero esa unción que tuvo la menospreció. Y este es el resultado. Esta tarde queremos orar al Señor, pidiéndole que nos ayude, que nos libre de una postura, de una actitud como la que tuvo Sansón, y nos ayude a serle fiel al Señor en todas las cosas. Todas las cosas. No tenemos que terminar como Sansón. Hay otros héroes en la Biblia que terminaron muy bien. Tomemos el ejemplo de José en vez de Sansón, que frente a la tentación huyó. Pues que tomemos este ejemplo para nuestras vidas. Vamos a estar de pie para que oremos al Señor. Quiero preguntarle algo para que oremos. Y es, de todo esto que ha escuchado hoy, ¿qué toma para su vida? Yo no sé cómo anda, cómo está usted, cómo vive. No sé si en este momento hay una situación en la cual está pasando, está viviendo alguna tentación, alguna adicción, hay algo que está allí, que está latente en su vida. No sé en qué condición anda. Pero quiero animarte para que ores conmigo ahí en tu corazón. Cuando la fuerza es una debilidad, ¿qué contraste? ¿Qué contraste? Un hombre como Sansón tuvo toda la fuerza del mundo, sin embargo fue el hombre más débil. Ese es un contraste. Padre amado, gracias porque tú nos das esta tarde y nos das esta palabra. Gracias, Señor, gracias. Te necesitamos, Señor, porque somos hombres y mujeres también de carne y hueso. Y muchas veces las debilidades de Sansón también son nuestras debilidades. Si no es de una forma, es de otra, pero hay debilidades. Señor, queremos pedirte esta tarde que cualquier fuerza que tengamos no sea para que dependamos de ella, pero que nuestra fuerza provenga de Dios, provenga del Señor. Y de esa manera, Señor, podamos nosotros amarte y vivir para ti. Gracias, Padre, gracias. Porque de la vida de Sansón aprendemos que no debemos jugar con el pecado. No debemos coquetear con la tentación. No debemos exponernos a la tentación. Ayúdanos a vivir y a exponernos en todo caso ante ti, para que tú seas quien nos guíe y nos dirija en todas nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias porque contamos siempre con aquel que triunfó en la tentación de aquel en el desierto,
pero también triunfó en la tentación de la cruz cuando, aún antes de estar allí, tuvo la posibilidad de no ir a la cruz. Sin embargo, fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Gracias, Señor, gracias. Porque tú eres el campeón en vencer la tentación. Y tú nos animas para que nosotros hagamos lo mismo. Gracias por esta tarde, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús.